Mañana 43 minutos. En segundos estará con nosotros Juan Pablo Ospina Guerra. Hemos ido consultando en los últimos días con varios actores de la ciudad de Girardot, políticos, su opinión con relación al proyecto de acuerdo que presentó el alcalde Francisco Lozano al Consejo. Como les decíamos, 39.000 millones de pesos. ¿Es conveniente o no hacer un empréstito con un valor como ese? La discusión obviamente la hacen hoy los concejales y son los que en últimas van a tomar la decisión si le aprueban o no eso al Francisco Lozano. El alcalde cumplió lo suyo, presentarlo. Los concejales tendrán que hacer lo suyo y hacer también el análisis y el estudio y verán si es conveniente o no, como les decía. Pero nosotros estamos también consultando dentro de la opinión pública si es o no pertinente. Saludamos a esta hora de la mañana al doctor Juan Pablo Ospina Guerra. Ya lo recordamos por haber sido recientemente uno de los actores políticos en la ciudad de Girardot, siendo candidato a la alcaldía. Doctor Juan Pablo, un gusto saludarlo. Bienvenido a UOB Noticias. Fernando, Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días para todos los girardoteños, a quienes los siguen y quienes se preocupan por este tipo de temas en la ciudad, muy importantes. Sin duda alguna, son muy importantes y las opiniones que desde afuera se puedan hacer, pues resultan interesantes para la opinión pública y a veces para quienes están involucrados en ellos, ¿no? Y que tienen la decisión, caso del alcalde y caso también de los concejales. La pregunta inicial sería, ¿es conveniente o no, pertinente o no un empréstito, tomar un empréstito por 39.000 millones de pesos en el municipio de Girardot? Fernando, yo inicialmente tenía mis reservas, mis dudas frente a este tema, a la conveniencia de si sí se debería hacer este tipo de empréstitos. Hoy realmente, después de estudiar un poco más el tema con la documentación presentada ante el Consejo Municipal, no me cabe duda que no es conveniente para nuestro municipio. Sería un salto al vacío. Las finanzas de nuestro municipio están bastante complicadas. Y pues me aterra, realmente me aterra que se tome una decisión de estas. Y más si la toma el Consejo, lo aprueba, teniendo como base lo que les presentaron a ellos para su estudio, que allí hay una serie de elementos que darían la posibilidad que ellos tomaran la decisión de negar este tipo de empréstito. Bueno, ¿usted qué sabe? ¿Qué elementos se presentaron para justificar un empréstito con este monto? Bueno, básicamente en el documento se va acompañado por el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento en donde se planean las finanzas del municipio. Y adicionalmente hay un análisis de riesgo, contrataron una empresa, que es lo que habitualmente se hace para estos casos. Con estos elementos y con una situación financiera que presenta la Secretaría de Hacienda, pretenden justificar. Pero no, para no ir tan lejos, Fernando, mire, quiero leerles textualmente lo que dice una parte del análisis de riesgo. Es una firma que es Fitch Ratings, asignó una calificación, hace una medición de de largo y corto plazo. Para el tema de largo plazo la califica como A, y para el largo plazo lo califica como F. Pero les voy a leer. Las calificaciones asignadas se derivan de una combinación del perfil de riesgo evaluado como más débil. Esa es la evaluación que da. Y un puntaje de sostenibilidad de la deuda en la categoría A. El perfil de riesgo, ojo, más débil refleja un riesgo alto de que la capacidad de servir la deuda se vea impactada por encima de las expectativas, dada por capacidad limitada de incrementar ingresos. Nos está diciendo que el municipio está en un riesgo alto y que tiene una capacidad muy limitada para asumir este riesgo, para incrementar los ingresos. Y recortar gastos. Sí. Junto con una posición de liquidez relativamente débil. La liquidez del municipio es débil.
Entonces, en este enunciado nos da a todas luces que no es un buen momento para que nosotros tomemos esta situación, este empréstito. Adicionalmente, cuando nosotros revisamos, Fernando, también se entrega un documento suscrito por el secretario de Hacienda, en donde dice que este empréstito efectivamente está acorde al marco fiscal de mediano plazo. También encontramos allí que justifica esta certificación toda vez que él presume que los ingresos por el tributo de predial se van a incrementar en los próximos 5 años. Es decir, quieren pagar este empréstito a expensas del incremento predial, al sacrificio del predial. Pero esto no es lo más terrible. Lo más terrible es que les quiero contar que este tipo de ingresos viene decreciendo en nuestro municipio y es apenas lógico. Yo diría que un gran número de municipios en el país tienen este problema. ¿Por qué? Es sencillo, debido a la falta de reactivación económica. La capacidad de pago de los girardoteños, como muchos de los colombianos, es deficiente. Lo primero que debe hacer el municipio es tratar de reactivar la economía, fortalecer las finanzas de los girardoteños y, por supuesto, fortalecer las finanzas del municipio y no llevarnos a esta situación tan caótica que podemos vivir por esta situación. Hay otros elementos muy riesgosos. No sé si tenga otra pregunta o puedo poder manifestarle sobre eso, Fernando. Quiero que lo coloquemos un poco más cercano a lo que usted acaba de decir a las personas que nos siguen a esta hora. Cuando se habla de que no hay la capacidad de generar ingresos, ¿sí? La capacidad de recortar gastos tampoco se ve por ninguna parte. La liquidez del municipio es muy débil. En la primera de generar ingresos, eso es como cuando yo tengo 10 pesos en el bolsillo, me gano 10 pesos, ¿verdad? Usted me corrige, y pretendo sacar un préstamo por 12 pesos, pero yo no tengo de dónde me ingresen los 2 o los 3 pesos adicionales. Es más o menos eso, ¿verdad? O sea, hoy el municipio no tiene esa capacidad. Efectivamente así es. Mire, Fernando, los ingresos de nuestro municipio en particular, la primer fuente de financiación que tenemos son las transferencias. El municipio vive, y lo dice el estudio, en su grueso de las transferencias que nos hace el gobierno nacional. En un 67, casi 70% de nuestros ingresos son transferencias, es decir, el sistema general de participaciones, todo lo que viene de salud y educación. Vivimos de eso, pero resulta que esas transferencias tienen una estimación específica. No las podemos usar para nada, sino para educación, salud. Solo hay un pequeño renglón que hace como 4.000 millones que es de libre destinación. Luego vienen las tasas. Las tasas es la segunda fuente nuestra. No olvidemos, acá debo revisar bien si dentro de estas tasas, en la estructura de nuestro presupuesto municipal, se encuentra, por ejemplo, el recaudo que hacemos en tránsito. No olvidemos que se pretende también privatizar tránsito. Esto le afectaría directamente a este segundo renglón que son nuestros ingresos. Y el tercer renglón son lo que conocemos como nuestras rentas, que son el predial y, por ejemplo, industria y comercio, que el predial es la gran fuente en ese renglón. Entonces, cuando vemos esta pirámide y sabemos que son las transferencias, pues nosotros no estamos generando ingresos como para poder, primero, financiar inversión, financiar gastos de funcionamiento y poder tener recursos para garantizar el pago de una deuda de este tipo. Es fácil de entender la dinámica que nos presenta la evaluadora de riesgos. Usted manifiesta que hay un incremento de predial a 5 años. No, es la proyección que hace el secretario de Hacienda. Exacto, esa proyección se puede ver fijada también en lo que tanto se ha hablado aquí de hacer la reorganización catastral en el municipio de Girardot. Exactamente, entonces están planteando que supuestamente se va a incrementar, imagínense, Fernando, en 164.000 millones de pesos en 5 años el ingreso del impuesto predial. Situación que todavía es no real, porque todavía no hemos tomado ninguna acción para mejorar el ingreso predial. No hay una actualización catastral. Entonces estamos soportando en un ingreso de estos. Quiero darles una cifra para que comparen. Estamos diciendo que el impuesto predial va a incrementarse a 164.000 millones de pesos.
cuando nuestro presupuesto del año pasado fueron 154.000 millones de pesos. Y estamos hablando de que el impuesto predial es apenas está en el tercer nivel de ingresos. ¿Cómo pretendemos eso? O sea, es una locura. Están soportando en algo que no tenemos, que no es una realidad hoy, pero que además se está proyectando de una manera exagerada. No olvidemos que la misma ley, y ojalá el secretario de Hacienda lo tenga en cuenta, no nos permite incrementar nuestro recaudo a las personas, el ingreso predial, más allá del doble. Entonces, no sé cómo en un corto tiempo van a incrementar de esta manera el ingreso predial. Es una locura, de verdad. Doctor Juan Pablo, con todos estos argumentos presentados por usted y basados en esos estudios, de aprobarse ese empréstito y de no poderse pagar, ¿qué va a pasar con el municipio? ¿Lo van a embargar? ¿Se va a acabar? Bueno, terrible. La última, ¿quiénes vamos a acabar pagando el empréstito? Lo están diciendo ellos, lo están fundamentando en el impuesto predial. Somos los girardoteños que vamos a terminar pagando esta mala decisión. Pero usted toca un tema muy importante. ¿Qué va a pasar? Y los concejales deben revisar. Están solicitando pignorar las dos siguientes. Como no pueden pignorar, se les estaba contando que el grueso de nuestros ingresos son transferencias y a esas transferencias son para destinación específica, entonces están permitiendo que se pignore las dos siguientes y dan la posibilidad, que quiero leerles cómo está la redacción: autorizar al alcalde del municipio de Girardot, Cundinamarca, para pignorar los impuestos predial, impuesto de industria y comercio, SGP de propósito general. Las tres fuentes gruesas que tenemos le está permitiendo, y ojo con esto, todas aquellas rentas propias que sean legalmente pignorables como respaldo a la operación del crédito. Es decir, los concejales está pidiendo una carta abierta para que pignore lo que quiera. Esto es muy irresponsable. Ni siquiera tasan un porcentaje para pignorar estas rentas. Dan carta abierta para que el señor alcalde pueda hacer con nuestros recursos, con las finanzas de nuestro municipio, lo que quieran. Entonces, Gustavo, al pignorar estas fuentes, pues no vamos a poder tener gestión ni acción en mediano o corto plazo para nada. Yo no recuerdo, entre otras cosas, doctor Juan Pablo, que el municipio de Girardot haya tenido pignorado el impuesto de industria y comercio y de predial. Yo recuerdo la pignoración de la sobretasa a la gasolina. Hasta ahí es lo único. El resto nunca lo había referenciado. Y hoy vemos como consecuencia de este tipo de decisiones que nuestra malla vial no haya tenido un mantenimiento adecuado y se encuentra hoy totalmente destruida y debamos hacer una inversión mayor para poder cumplir con su reparación. Esas son las decisiones y tienen la razón. No recuerdo en la historia de nuestros gobiernos un despropósito de este tipo. Bueno, entonces, ¿cómo conseguir la plata, doctor Juan Pablo? Mire, es buen punto. Esto no es un capricho. Si ustedes revisan en lo que quieren invertir este crédito, muchas de esas situaciones se pueden financiar con recursos nacionales y departamentales. Por lo menos 4 de esos destinos son adecuación de parques y embellecimiento de parques. Esto no es justo. Si ustedes vienen aquí a Indeportes Cundinamarca, les pueden ayudar en el financiamiento. Si van al Ministerio del Deporte acá en la Nación, lo pueden hacer. Ese es el otro punto. No es solo el despropósito y la situación financiera que tiene el municipio, es en lo que lo van a invertir. Acá lo que pone en evidencia es la falta de gestión de un gobierno municipal. Muchas de estas situaciones, yo creo que solo 1 o 2 podrían ser de la iniciativa y la financiación. Yo me pregunto, ¿por qué no hablar con el señor gobernador, que se ha mostrado siempre solidario con nosotros para financiar muchos de estos proyectos? Él quiso financiar la recuperación del estadio, pero no tuvimos cómo hacer estudios y diseños. Está quieto todavía la inversión que se puede hacer con el tema del plan estratégico, el PEN, el plan de manejo de nuestros recursos de la plaza de mercado, igual por estudios y diseños, y así muchas cosas. Entonces, no tiene sentido. Antes no nos pidieron un endeudamiento
para pagar la nómina. Realmente esto es muy triste. Estos son recursos que con una financiación, con un proceso de gestión ante los entes gubernamentales superiores como el departamento y la nación, esos recursos se hubiesen conseguido con la mayor certeza. Pero, bueno, digamos que el Consejo puede convertir esto, meterle mano a esto y ajustarlo a una realidad, ¿sí? A una realidad de poder hacer un empréstito si se necesita algún dinero más aterrizado, ¿sí? Con el manejo de la no pignoración o colocarle unos valores a esa pignoración, no sé si a una o a todas, ¿verdad? Eso lo podría hacer. ¿Cuánto cree usted que el municipio podría hoy solicitar ese dinero? ¿Qué cifra podría ser lo que el municipio podría comprometerse? Hay un adagio que dice: el papel puede con todo, Fernando. Ellos están soportando este tipo de empréstito y seguramente lo van a adelantar de esa manera. Lo que yo le pido al municipio, a los concejales, es que yendo a su sensatez, que revisen estas cifras y que no expongan al municipio, a nuestra ciudad, a que a corto tiempo sea una ciudad realmente inviable. Yo no le puedo dar una cifra en cuánto se puede endeudar. Yo, Juan Pablo Ospina, este no sería un momento para iniciar un endeudamiento. Este es un momento para reactivar la economía. Mire, vuelvo y repito, los ingresos se han caído. Tengo cifras para que ustedes tengan algo como mire, en el último año los ingresos disminuyeron en 16,000 millones de pesos, o sea, del 2019 al 2020, cuando la tendencia era un crecimiento cercano del 6 o el 7%. La capacidad, mire, otro indicador que lo tienen ellos, la capacidad del municipio para recaudar sus tributos ha disminuido, pasó del 35 al 30%. Todo nos está mostrando que la capacidad de pago de los girardoteños, señor alcalde, señores concejales, señor secretario de Hacienda, está mal, y no creo que tengamos que ir a estos indicadores para entender que nuestros girardoteños se encuentran económicamente mal. ¿Cómo pretenden que a través del impuesto predial se pague esto? Pueden incrementar lo que quieran, el girardoteño no tiene la capacidad de pago para llevar esto. Y como preguntaba Gustavo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que van a quedar pignoradas nuestras rentas y se va a paralizar la economía y la ciudad. Eso es un riesgo muy alto. Entonces, lo que invitamos al Consejo es que tomen las decisiones. Por supuesto, si necesitan hacer una inversión realmente importante que dinamice la economía de la ciudad, pues que lo revisen. Pero por lo pronto deberían abstenerse de hacer este tipo de empréstito, porque es realmente nocivo para la economía y el futuro de nuestra ciudad. La situación financiera del municipio no es fácil, ni para Girardot ni para cualquier municipio en el país, con toda esta coyuntura que estamos pasando luego de la pandemia. Sin embargo, pues hay que empezar a mirar a futuro de dónde podemos conseguir recursos. ¿Qué podría uno revisar siendo mandatario, alcalde de un municipio en el país para buscar fuentes de ingreso, que es lo que hoy no se tiene? Hay que hacer un análisis importante en la actualización catastral, por supuesto, hay que hacerlo. Hay personas que no vienen pagando. Hay que hacer una actualización y una modernización, lo que es nuestro plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial tiene unas grandes fuentes para que nosotros podamos, primero, generar desarrollo, generar espacios en el tema de espacios públicos, pero sobre todo para financiar este tipo de inversiones. Si nosotros tuviéramos un adecuado manejo en el ordenamiento territorial, estos proyectos de espacio público, muchos serían de iniciativa privada. Señores, todas esas inversiones que vemos allá de particulares, grandes edificios, no están tributando a través como debe ser. Y muchos de esos espacios públicos, recuperación de parques y de zonas verdes, deberían ir con cargo a ese tipo de inversiones. Lo hacen las grandes ciudades, las ciudades medianas. En Cundinamarca toda la sabana se ha modernizado de esa manera y no conlleva a erogaciones por parte del municipio. Entonces, como les digo, el ordenamiento territorial es fundamental para mejorar los ingresos. Hay una estrategia, Fernando, que se viene aplicando desde la Nación, el departamento, y es obras por impuestos. Es invitar a muchos ciudadanos y empresas
para que hagan obras e inviertan en contraprestación de los impuestos que pagan. ¿Y esto por qué se da? Porque los grandes tributadores, las empresas y quienes tributan están cansados de la corrupción y entonces no es para ellos viable entregar un recurso para que los corruptos de nuestro país se lo lleven. Entonces es preferible que ellos hagan las obras con los mismos tributos que entregan y así evitamos que los tributos se pierdan en las manos de unos pocos, que es lo que podemos ver también en lo que ha pasado en nuestra ciudad. Si revisamos los últimos gobiernos han realizado empréstitos, quiero preguntar qué obra importante se ha realizado con esos empréstitos. ¿De qué ha servido endeudar a nuestro municipio si las obras no se ven y terminamos pagando nosotros ese tipo de empréstito? Entonces, sí hay muchas posibilidades, es solo gestión y capacidad gerencial que necesitamos de nuestros gobernantes. ¿Usted cree que este proyecto va a pasar en el Consejo, doctor Juan Pablo? Yo espero que no, vamos a actuar, vamos a revisar y por supuesto una vez pase en el Consejo, si pasa espero que no. Conozco a algunos concejales, he podido a algunos de ellos enviarles mensajes solicitando que lo estudien, pero si no son sensatos y pasan, tenemos que tomar medidas para evitar esto, porque no lo podemos dejar, realmente se pone en riesgo nuestro municipio. Después de una aprobación en el... Sí, ¿cuáles serían las medidas? Lo estamos evaluando. Usted me preguntaba, Fernando, que si debía hablar de esto, si podía hablarlo. Ustedes han sido testigos que me he mantenido al margen. Sé que la situación del municipio es difícil, pero creía que hacerle oposición a ciertas decisiones del municipio lo haría mucho más complejo. Pero esta decisión no la puedo dejar pasar por encima. Nuestro equipo está evaluando qué acciones podemos tomar y vamos a revisar y por supuesto les informaremos. Doctor Juan Pablo, muchas gracias por sus opiniones. Nos ha dado también otra visión y también mayor claridad con relación a cómo debemos analizar y entender un proyecto de acuerdo como este que se estudia en el Consejo Municipal. A usted, Fernando y Gustavo, les agradezco. Realmente estos espacios son muy importantes y como se los dije al inicio, ojalá los ciudadanos nos interesáramos por hacerle seguimiento a esto. Les agradezco de parte de los girardoteños que pongan sobre la mesa y este tipo de temas para poder discutirlos. Muy amable, muchas gracias. Feliz día. Feliz día, bendiciones. No.